Muy buenas noches, bienvenidos hoy a Viernes en Familia. Hoy tenemos una palabra muy especial para usted y toda su familia. Tiene que ver acerca de la oración que nos constituye en tierra fértil. Pero antes de poder comenzar con este grandioso tema, quiero que me acompañes a orar. Y con toda tu familia me acompañes a orar ahí donde estás. Padre, muchísimas gracias te damos por la oportunidad que nos das de estar en ti y para ti, Señor. Gracias, Dios, porque comprendemos, Padre, que tú nos has creado como tus hijos para llevar fruto y fruto abundante, Señor. Pero tú quieres, Señor, que en esta noche podamos comprender cómo está nuestro corazón. Por eso, Señor, te damos a ti toda la gloria y la honra por todos los siglos de los siglos, Señor. Gracias por cada persona que nos está escuchando, por las personas que nos van a ver en diferido, Señor, desde esta ciudad y desde fuera de esta ciudad también. Desde fuera, Señor, de otro país, también queremos darte las gracias por sus familias y por cada uno de ellos, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Bueno, como le venía diciendo, bienvenidos a este viernes de oración, viernes donde vamos a compartir un poquito acerca de la oración que nos constituye en tierra fértil. Es importante entender que cuando hablamos de la oración, hablamos de vida y de la dinámica espiritual que ella conlleva. No nos referimos solamente a la acción, a esa acción de cerrar los ojos y decirle algo a Dios, sino a un sentido aún más amplio. La oración, amada iglesia, es toda una vida e incoherencia de lo que expresamos a Dios. La oración es el aroma que expedimos por causa de nuestro crecimiento espiritual. La oración, amada iglesia, es la palabra que recibimos de Dios gobernando nuestros pensamientos y también nuestras acciones, para luego producir palabras de contenido espiritual. La oración, amado creyente, es el conjunto de nuestras palabras que son oídas por Dios. Es decir, es el mensaje que damos con nuestra vida entera como un todo, aunque sea por fe en lo que buscamos alcanzar. Amada iglesia, si entendemos la oración como la agenda espiritual de Dios, entonces sabemos que esa oración tendrá un efecto bastante poderoso en nuestra vida. Y queremos hablar de varios puntos con respecto a la oración. Punto número uno, hablemos de la tierra. Dentro de las promesas que recibió Abraham al ser llamado, Dios prometió entregarle una tierra fértil. Cuando Dios le dijo que saliera a la tierra que le mostraría, él obedeció. Abraham salió y llegó a la tierra. Si tú puedes abrir tu Biblia en el libro de Génesis capítulo 12, versículo del 5 al 7, que nos dice lo siguiente. Tomó pues Abraham a Sara, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien se le había aparecido. Amada iglesia, al pasar los años, los hijos de Jacob y sus generaciones quedaron esclavos en Egipto. Y luego Dios sacó a Israel para llevarlos a una tierra fértil. Éxodo capítulo 3, versículo del 7 en adelante nos dice, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores. Pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlo de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo,
del Fereceo, del Eteo y del Jebuseo. Amado hermano, la tierra era un punto gobernante como parte de aquella promesa. Regresando a Abraham, sabemos que no habitó la tierra como dueño de ella, sino que como extranjero la habitó. Y la razón es, él esperaba otra promesa. Hebreos capítulo 11, versículo 9 nos dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tenía fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Punto número 2. Abraham recibió una promesa natural. Sí, amada iglesia, Abraham recibió una promesa natural, pero creyó en una promesa espiritual y eterna, y eso lo convirtió en un padre de la fe. Él fue precursor, no solo por creerle a Dios, sino por entender la calidad, la grandeza y la naturaleza de aquella promesa. Sin embargo, sabemos que aquella promesa que Abraham esperaba por fe no fue provista sino hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo encontramos en Hebreos capítulo 11, versículo del 39 al 40, que nos dice lo siguiente. A todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuésemos ellos perfeccionados aparte de nosotros. Amada iglesia, Abraham había visto una construcción espiritual establecida en una tierra que no era la de Canaán. Israel nunca entendió las intenciones de Dios. Hasta hoy en día Israel no ha entendido que las intenciones de Dios nunca fueron poner una nación escogida en una tierra escogida, sino que Dios busca una ciudad establecida en el corazón de los hombres y mujeres llamados a la vida espiritual. La tierra que Dios escogió es el corazón. Israel llegó a Canaán, pero nunca le entregó el corazón a Dios. Si alguno tiene dudas al respecto, entonces en su casa puede leer lo que claramente expresa Isaías 5. Isaías, todo el capítulo número 5. Punto número 4. La tierra de aquella promesa. Jesús aclaró cuál es la tierra fértil de aquella promesa. Mateo capítulo 13, versículo del 3 al 23, nos dice algo muy interesante. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de la tierra. Pero salió el sol y se quemó porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a 100 y cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió y les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les habló por parábola, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entiendan, de manera que se cumplan ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídas oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón, escúchame muy bien iglesia, porque el corazón de ese pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sano. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis
y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oír pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de ese siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Amada iglesia, qué interesante es esta parábola, hablando acerca de la buena tierra y hablando acerca de la semilla. Punto número 5. Las raíces de la palabra. Así es, amada iglesia. La palabra tiene raíces. ¿Cómo son las raíces de la palabra en el corazón del hombre? Es una pregunta que debemos de contestar en esta noche. Si la palabra que oímos está viva, entonces debe tener consecuencias. Es decir, la palabra va creciendo como un fuego que busca consumirlo absolutamente todo. Puede comenzar con una pequeña llama, pero se alimenta de aquello que va abarcando mientras no se apague. La semilla tiene una instrucción y es extender sus raíces. Una palabra puede ser sumamente sencilla, pero tener implicancias superlativas. Por ejemplo, cuando habla un gobernante, sus comentarios tienen repercusiones. Así es. No es así, en cambio, cuando habla un ciudadano. Es decir, que el lugar de autoridad que ocupa hace revelante hasta sus más intrascendentes comentarios. Sin embargo, al evangelio no le interesa volverse viral en las redes como piensan algunos. Al evangelio no le interesa estar en los titulares de un diario como piensan algunos. El evangelio no busca espacios televisivos. El evangelio solo busca volverse viral en un corazón hasta tomarlo absolutamente todo. Él busca extender sus raíces en un corazón que no se oponga o que no oponga resistencia. Punto número 6. La oración nos constituye. Pero primero debemos definir qué significa la palabra constituir. Según el diccionario, constituir significa, como punto número 1, formar, componer y ser. Como punto número 2, significa establecer, erigir y fundar. Como punto número 3, significa dotar a alguien o algo de una nueva posición o condición. Como punto número 4, depositar una cantidad de dinero. Como punto número 5, obligar a alguien a hacer algo, constituir una persona en una obligación. Como punto número 6, asumir obligación, cargo o cuidado. Y como punto número 7, dicho de un tribunal o de un consejo o de una junta, reunirse o congregarse. Y punto número 8, dicho de una persona, especialmente de una autoridad, presentarse en un lugar. Amada iglesia, de estas 8 definiciones, vamos a resaltar solamente 2 y es estar constituidos. Y estar constituidos, amada iglesia, significa estar establecidos, erigidos y fundados. Eso tiene un significado tremendo. Significa ser puestos en, es decir, sabemos que el evangelio nos constituye en Cristo. El apóstol Pablo dice que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Esta es una geografía espiritual sobre la cual hemos sido puestos en nuestra vida espiritual.
Pero además hay otra forma de constitución: formar, componer, ser. A este aspecto de la constitución se refiere Jesús cuando habló de aquella tierra fértil. La pregunta, amada iglesia, en esta noche es: ¿seremos tierra fértil para la palabra de Dios? Porque a una tierra fértil no se le insiste con más semillas. No son la cantidad de semillas la que transforman una tierra, sino la capacidad que la tierra tiene para abrirle paso a cada semilla. Y aquí viene una segunda pregunta, y es: ¿por qué la oración no nos constituye en tierra fértil? Y la respuesta es: porque la oración abre paso a la palabra, componiéndonos y transformándonos a la imagen de nuestro amado Jesucristo. Amada iglesia, el alma del hombre tiene espacios y sistemas asombrosos y complejos. A todos ellos quiere llegar el evangelio. Esos sistemas han sido por generaciones violentados y mal usados. Hoy pueden transformarse en la tierra correcta. El evangelio transforma lo que antes era muerte, lo transforma en vida. Y eso tú lo puedes ver en el libro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 3, donde surge una pregunta, y es: ¿vivirán esos huesos? Y nosotros vemos que esos huesos se convirtieron prácticamente en vida. Punto número 7. Corazones con piedras. En esta ocasión, no tocaremos la tierra que es como el camino, aquella que rechaza la palabra. Esta es la tierra del corazón endurecido. Según lo dice Romanos 2, del 4 al 5, dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Amado hermano, tampoco la tierra que está llena de espinas, esa forma de corazón que acepta todo y lo recibe todo, es fértil para todo lo que vuela a su alrededor. Está llena de palabras que germinan y abarcan tanto lugar que la vida espiritual no crece. Según 2 Timoteo capítulo 3, versículo 7 nos dice: están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Hablemos entonces, amada iglesia, de los corazones llenos de piedra. Esos corazones llenos de piedra son corazones que reciben la palabra con gozo. Eso significa que la palabra es aceptada, que tiene espacios fértiles, pero otros impenetrables. Es decir, son corazones que le ponen límites al avance del evangelio en sus almas. El evangelio parece haber germinado en ellos y tienen una apariencia de cristiandad, pero el problema está en los lugares que no son vistos a simple vista, en lo secreto, en lo oculto. Siempre están prometiendo dar fruto, pero cuando los examinas bien, aún no han dado fruto. En una generación con pocos frutos espirituales, esto no se nota, pero eso no lo hace menos grave. Una es la falta de fruto por causa del proceso de madurez y otra es la inmadurez crónica. Amada iglesia, aquella inmadurez patológica es la que se produce en una generación que no madura y no madurará al menos que sea despedregada. Según lo dice Isaías capítulo 5, para que lo puedas leer en tu casa. Como punto número 8 tenemos un evangelio que extiende sus raíces en el alma. El evangelio busca extender sus raíces
Veamos algunos ejemplos de aquellas áreas que el Evangelio busca transformar en el alma. Estos son ejemplos de sistemas que son trastornados y reformados por la vida del Evangelio. Como primero tenemos la memoria. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo del 16 al 18 nos dice lo siguiente: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún así, a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Amado hermano, hay cristianos que nunca dejan al Evangelio trastornar su memoria. Más bien, las experiencias con el Evangelio vienen a mezclarse con las viejas memorias para formar un solo bloque. Eso no es lo que busca el Evangelio. El Evangelio debe abrir nuestros ojos para vernos en Cristo y entender que la memoria de las cosas pasadas solo son memorias del viejo hombre y no de quienes somos hoy en día. Eso es muy profundo, pero el Evangelio quiere llegar hasta allí. Algo debe advertirte. De todas maneras, toda memoria que no haya sido redimida en Cristo será olvidada y desechada. Y aquí hay una pregunta interesante. ¿Realmente crees que en la eternidad habrán personas recordando los viejos pecados? Eso es solo una sombra en tu mente. Pero ¿qué tiene? Eso es una sombra en tu mente que tiene una fecha de caducidad. El asunto es que permitimos al Evangelio entrar en tu memoria. Es decir, necesitamos que el Evangelio comience a estar en nuestra memoria y que él pueda permear toda nuestra memoria. Algunos dirán, ¿qué más quiero yo que olvidar el pasado? La razón por la cual muchos no meditan y permiten al Evangelio creer o crecer mejor en esa área del alma es que aunque pueden producir daño, también es un gran productor de excusas y comodidades. Nos otorga justificativos y acciones que no provienen del Espíritu. Es como quitar una piedra o una pieza en un engranaje bien lubricado. Si quitas una, toda se desmorona. Y hay gente que no quiere dejar que el Evangelio realmente inunde toda tu memoria, todo tu pasado. Viven amañados al pasado, a la vieja naturaleza. Quieren vivir en el nuevo pacto con una naturaleza vieja. Y eso no es posible. 2. Identidad. El libro de Juan, capítulo 1, versículo del 12 al 13 nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El Evangelio busca reformar tu identidad, como tú lo estás escuchando. En realidad, sin vida espiritual no hay identidad, sino solo una frágil columna de humo que el hombre acepta como identidad. No sabemos quiénes somos hasta que no alcancemos la madurez espiritual. Hasta que no se manifieste quiénes somos en el espíritu, no sabremos cuál es nuestra identidad. Muchos cristianos pasan su vida defendiendo su vieja identidad y eso los detiene en su madurez. Cuando escuchamos frases como así soy yo, me tienen que aceptar como soy, así me conocen todos, son frases que demuestran que no tienen una identidad clara y definida en Cristo Jesús. Número 3.
El evangelio también quiere permear todas tus emociones. Esta no es una lista, amada iglesia, de cosas por cambiar, no. Estamos ejemplificando algunas áreas a las que el evangelio busca extender sus raíces, pero muchas veces no lo permitimos. Las emociones son parte de los sistemas del alma que alimentan y son alimentados por otros sistemas. No le permitimos al evangelio definir y redefinir esos sistemas. Entonces, las emociones terminan tomando decisiones por nosotros y aun cuando tenemos una cabeza llena de versículos bíblicos que podemos repetir en fracción de minutos. Amada iglesia, debemos aceptar la palabra, pero no le dejamos extender sus raíces. Ese es el gran problema. Aceptamos la palabra, pero no permitimos que la palabra extienda sus raíces. Lucas capítulo 6, versículo del 22 al 23 nos dice, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Interesante, ¿cierto? Como tercer punto, el evangelio también quiere permear la cultura. El evangelio produce una cultura. Una cultura es notada por otros. Cuando usted ve una cultura de extranjeros viviendo en un país, lo nota. No hablamos de la cultura evangélica, donde somos identificados por reuniones ruidosas, vocabularios bíblicos, sino de una cultura que expresa nuestra ciudadanía celestial y la naturaleza del amor de Dios. Mira lo que nos dice 1 Pedro 2, del 11 al 16. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superior, ya sea los gobernantes como por el enviado, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Punto número 4. Planes y agendas. El evangelio también quiere permear esos planes y esas agendas. Mire lo que nos dice 2 Pedro 1, del 5 al 8. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán de estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de vuestro Señor Jesucristo. Y Efesios capítulo 5, versículo del 15 al 17 nos dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amada iglesia, nuestras agendas son lugares llenos de piedras. Oímos la palabra, pero no dejamos que modifiquen nuestros planes.
Tenemos agendas llenas de cosas impuestas por el mundo. Dios nos otorga paz y eso lo sabemos. Y nos otorga descanso y eso lo disfrutamos. Pero no usamos esa paz para entregar nuestra agenda a las cosas espirituales. Qué grave error estamos cometiendo. No las valoramos y le terminamos entregando tiempo a las cosas vanas que no edifican nuestra vida. Quiero hacerte una pregunta. ¿Quieres saber si tu corazón tiene piedras? Sencillo. Dime cuánto tiempo pasas viendo cosas que no edifican tu alma en la vida espiritual. ¿Y qué actitudes tiene frente a las convocatorias del Espíritu de Dios? Como son reuniones, como son grupos familiares, o como herramientas espirituales, o reuniones con personas que pueden edificarte a ti y a los tuyos. Amada iglesia, eso no es para que te sientas condenado, sino para que puedas identificar qué pasa en tu alma. Debemos saber que Dios puede despedregar tu alma, pero debes estar dispuesto a lo que eso implica. Yo te pido en este momento que podamos hacer una oración y que le puedas decir, Padre, creemos que tú nos has dado la sabiduría y el discernimiento para quitar las piedras de mi alma, para que tu evangelio no encuentre tropiezo en mí, en el nombre de Cristo Jesús. Qué agradable oración. Decirle al Señor que queremos que el evangelio se extienda en nuestra alma, en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestra memoria y en todo nuestro ser. Punto número 5. Gustos y placeres. Ahí también el evangelio quiere permear esa área. Uno es el resultado que alcanza un cristiano esforzándose por no ceder a las tentaciones. Y otro es el resultado de un corazón que abre camino al evangelio, modificando y reformando aquellos sistemas del corazón que definen lo placentero. Amada iglesia, madurez no es un cristiano reprimido de los deseos, sino aquel que ha permitido que el evangelio transforme lo que es placentero para cada uno de nosotros. Mira lo que nos dice 2 Corintios capítulo 4, versículo del 17 al 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y el libro de Colosenses capítulo 3, versículo del 1 al 5 nos dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Amada iglesia, el evangelio quiere permear absolutamente toda nuestra vida, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra memoria, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros deseos. Es decir, el evangelio quiere echar raíces en toda nuestra vida y causar un efecto tremendo en nuestra vida, de tal manera que podamos vivir la vida que Dios siempre anhela que tú y yo podamos vivir. Es decir, una vida que refleje la imagen de nuestro amado Jesucristo. Qué agradable estar con ustedes en ese tiempo tan especial.
y saber cómo Dios nos ama tremendamente, saber cómo Dios quiere realmente habitar en nuestros corazones. Por eso la oración nos constituye en tierra fértil. Por eso, amada iglesia, la oración es toda una vida en coherencia de lo que expresamos a Dios. Por eso la oración es el aroma que expedimos por causa de nuestro crecimiento espiritual. Por eso la oración es la palabra que recibimos de Dios gobernando nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro obrar, para luego producir palabras de contenido espiritual agradables al corazón de nuestro Padre Celestial. Por eso la oración es el conjunto de nuestras palabras que son oídas por Dios. Y ese es el mensaje que damos con nuestra vida entera como un todo, aunque sea por fe en lo que buscamos alcanzar. Si tú y yo entendemos que la oración es una agenda espiritual, entonces sabemos que la oración tendrá un efecto en nuestras vidas poderoso. Yo te invito para que día tras día podamos ser esa tierra fértil. Sabemos que la semilla es la palabra y que nosotros somos esa tierra fértil que le abre camino a la palabra para que esa semilla se desarrolle, pueda crecer, pueda dar fruto y fruto abundante que lleve más fruto. Gracias por estar en este tiempo tan especial, en este viernes en familia. Queremos enviarle un caluroso saludo para usted y para toda su familia. Pero quiero decirte, para nosotros como iglesia ha sido un grato placer el poder estar cada viernes conectándonos a través de estos medios virtuales y decirte, Dios es bueno. Dios ha querido habitar en nuestros corazones. La palabra quiere habitar en nuestros corazones, que es tierra fértil. Te invitamos para que día tras día tú puedas estar ahí, escuchando estos mensajes, meditando en ellos, leyendo las escrituras, orando a nuestro Padre Celestial, teniendo intimidad con nuestro Padre Celestial, porque sabemos que la oración es algo poderoso en nuestras vidas. Amada iglesia, gracias por estar en este tiempo. Hasta otra oportunidad. Quiero desearte una feliz Navidad y un próspero año 2024. Bendiciones en Cristo Jesús.